Buenos días, hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy. Y hoy es martes 17 de mayo. Y aquí está la frase para hoy. No esquives el sufrimiento. Tienes que ir a través de él para llegar a donde vas. Hermanos, la verdad es que a nadie le gusta sufrir. Todos de una manera u otra esquivamos el sufrimiento, ya sea por miedo al dolor o a la incertidumbre, a la angustia de lo que nos pueda pasar. Pero la vida de por sí, así como nos trae alegrías, nos trae sufrimientos. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Tendemos a reclamarle y echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué lo permites en mi vida? Jesús en el Evangelio de hoy nos da la respuesta a esas preguntas. Cuando nos dice, no pierdan la paz ni se acobarden, porque el príncipe de este mundo, Satanás, no tiene poder sobre mí. Entonces, escuchémoslas y meditemos las lecturas de hoy para llenarnos de la gracia de Dios y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergué y llegaron a Italia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo.
No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la primera lectura de hoy describe algunas de las luchas que San Pablo encontró durante su ministerio. Y en el Evangelio Jesús habla a sus discípulos para prepararlos para su sufrimiento y muerte. Estas lecturas nos ayudan a nosotros, cristianos, a aprender cómo sobrellevar el sufrimiento inevitable que todos experimentamos. Después de ser apedreado y dado por muerto, Pablo continuó su viaje a la ciudad de Derbe y allí hizo un número considerable de discípulos. En su momento de dolor, Pablo predicó el Evangelio y ayudó a otros a conocer a Jesús. En su sufrimiento les animó y les recordó: es necesario que pasemos muchas penalidades para entrar en el reino de Dios. Este mensaje revela la realidad del sufrimiento humano y reconoce que las dificultades son parte del discipulado. Ser cristiano no es un pase libre del sufrimiento, sino que ser cristiano es sufrir con Cristo y su iglesia. Cuando experimentamos una enfermedad o la muerte de un ser querido, es normal preguntarse en primer lugar ¿por qué ocurre el sufrimiento? Este pensamiento es el que los teólogos llaman el problema del mal o el problema del sufrimiento. Si nuestro Dios es bueno y amoroso, ¿por qué y cómo puede existir el sufrimiento? Hermanos, una buena vida no es aquella sin sufrimiento, sino aquella en la que el sufrimiento tiene sentido y está ligado al sufrimiento redentor de Cristo. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, es normal que sintamos tristeza, dolor, etc. Porque sentimos que alguien a quien amamos se nos ha ido y no lo podremos ver más. Sin embargo, dentro de ese dolor hay una esperanza, y es que Cristo nos ha prometido la vida eterna. Es decir, esa persona vive en Cristo y se ha encontrado con Él para descansar en paz. ¡Qué mejor alegría! Y eso nos debe dar esperanza y paz a nosotros también. Cuando llega el sufrimiento a nuestras vidas por una enfermedad o por un problema económico o por la razón que sea que estemos sufriendo, algo que siempre debemos recordar es lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy. El príncipe de este mundo, Satanás, no tiene poder sobre Jesús. Entonces, si nosotros confiamos en Jesús en medio de nuestro sufrimiento, podemos estar seguros que saldremos hacia adelante y algo mejor tendrá el Señor para nosotros después de ese sufrimiento que estamos llevando. Que no nos los quite, no importa. En el momento quizás deseamos que Jesús quite ese sufrimiento de nosotros de una vez y por todas, que no permita que suframos, pero en realidad ese sufrimiento nos va a llevar a otro momento mejor para nosotros. Quizás a través de ese sufrimiento vamos a crecer como seres humanos, como cristianos. Vamos a ser más fuertes en otra situación que tengamos. Y más importante aún, vamos a poder ayudar a otros quizás en el mismo sufrimiento que tú estás pasando ahora, que ellos estén pasando en ese momento. Jesús ha resucitado y el Espíritu Santo permanece con nosotros hoy para ayudarnos. En todo momento debemos refugiarnos en la guía del Espíritu Santo a través de la oración y la lectura bíblica y encontramos paz en medio del sufrimiento. Ese espíritu también es vivificado a través de una comunidad de fe. Juntos podemos apoyarnos unos a otros. En momentos de sufrimiento y angustia no debemos aislarnos. En cada miembro de nuestra comunidad de fe está el mismo Cristo para apoyarnos en nuestras luchas. Lo vimos con Pablo en la primera lectura. Su comunidad lo apoyaba y él apoyaba a su comunidad en el sufrimiento y la persecución que llevaban por el Evangelio. Lo mismo pasará con nosotros. Por eso es importante estar activos en algún grupo, en nuestra iglesia, una
una pequeña comunidad en tu iglesia. Hay veces que esos hermanos de comunidad son nuestra mejor familia porque nos sentimos en confianza con ellos, ya que hemos compartido alegrías y sufrimientos juntos y nos podemos apoyar mutuamente. No te quedes solo en el sufrimiento. Busca ayuda en tus momentos de dificultad, en tus hermanos, en tus familiares. Da tú el paso. Nadie te va a poder ayudar si no le hablas de tu situación o de tu dolor. En el Evangelio de hoy, Jesús prepara a sus discípulos y les habla de su propio sufrimiento y les dice: no se turbe ni tenga miedo vuestro corazón. Ese mensaje también es para nosotros. En momentos de dificultad, en momentos de dolor, de sufrimiento, no tengamos miedo. Es posible que no podamos escapar de las dificultades de la vida, pero a través de la fe no estamos solos. Jesús va con nosotros. Entonces, mis hermanos, la pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿cómo actúo yo en mis momentos de sufrimiento? ¿Tiendo a aislarme o busco refugio y esperanza en Jesús y mis hermanos? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas. Jesús, gracias por la oportunidad que nos concedes de vivir, Señor. Te pedimos en este día que nos des tu fuerza, tu gracia para continuar hacia adelante. Especialmente, Señor, en los momentos de sufrimiento, de dolor, de angustia que nos llegan en la vida. Que podamos entender, que creamos firmemente, Señor, que tú vas con nosotros. Que te podamos sentir, Jesús, en esos momentos de dificultad, a través de la oración, a través de los sacramentos, que te podamos sentir a través de nuestros hermanos que nos tienden la mano. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, danos tu gracia. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tenga un día bien bendecido. Recuerda que siempre estoy orando por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te siga bendiciendo en gracia abundantemente. Y no olvides, no esquives el sufrimiento. Tienes que ir a través de él para llegar a donde vas.